Estoy acá para contarte un poco sobre la innovación, pero una introducción nada más. Mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre creatividad e innovación, cómo hacer innovación, si existen métodos para innovar. Entonces, me gustaría que en este pequeño video tengamos un poquito de perspectiva, como un canapé para entrar en el tema. Una de las primeras cosas que quiero contarte sobre la innovación es que, ¿te acordás de aquel famoso gráfico que te enseñaban en el secundario, en primer año, sobre el proceso de comunicación, que tenía que haber un emisor y un receptor en la comunicación? Bueno, pensá que para que haya innovación siempre tiene que haber alguien que la produzca y alguien que la reciba. Y esa persona que recibe la innovación es un cliente. Sea que estés innovando en cualquier cosa, en un procedimiento, en el packaging, en cuestiones de ventas, en la atmósfera de un lugar de trabajo, en un producto, en un servicio, siempre tenés que pensar que va a haber alguien que lo recibe. Quien recibe la innovación es el cliente. Si vos no pensás en las características de esta persona, en qué le duele, qué aspira, cuáles son sus deseos, necesidades, en su experiencia de usuario, en su experiencia como consumidor, no vas a poder centrar justamente el proceso o el resultado en romper sus expectativas. Cuando hay innovación, el cliente nunca recibe lo que espera, recibe mucho más de lo que espera. Si vos a un cliente le das algo que espera, no le estás dando innovación, le estás dando calidad nada más. A un cliente, para darle innovación, hay que romperle las expectativas. En ese sentido hay una frase muy famosa de Henry Ford, lo recordarás, que fue aquel magnate de principios del siglo XX, que había acelerado el proceso industrial de autos con la línea de montaje, ¿no? Revolucionó la industria. Henry Ford tuvo varias frases famosas. Una de ellas, que es muy buena, es: si le hubiera preguntado a la gente lo que quería, me hubieran dicho caballos más rápidos. Vos pensá eso. Si vos le preguntás al cliente lo que quiere, le vas a dar algo que quiere, le vas a dar solo calidad. Imagínate vos en el año 99, 2000, cuando usabas el MSN o el ICQ para chatear. Te hubieran preguntado qué más querías, hubieras dicho un MSN con más colores, un ICQ más rápido, pero nunca se te hubiera ocurrido un Facebook, un Twitter, un Instagram, etc. Entonces, el esfuerzo para innovar, la metodología para innovar, está en vos. Vos que producís la innovación debes encontrar una manera de romperle las expectativas al cliente y darle algo que él no puede decir, que él no espera. Hay muchas metodologías para obtener el resultado real o una introspección real, que en inglés se llama insight, de qué quiere un cliente. No vamos a hablar de eso ahora, pero sí vamos a hablar, eso te lo dejo para que lo googlees o lo busques en Wikipedia en este momento, pero sí vamos a hablar de la diferencia entre creatividad e innovación, porque justamente para que a vos se te ocurra algo, tenés que tener un método, una metodología para innovar. Innovar no es algo que te va a suceder espontáneamente. Y en ese caso está interesante que pensemos en lo siguiente. Imagínate, lo voy a hacer un poquito más despacito, ahí está. Imagínate que tenemos dos ejes, ¿sí? Un eje vertical y un eje horizontal. A partir de dos dimensiones vamos a poder identificar en esos dos ejes como una ventana, ¿no? De 4 cuadrantes. Y esos dos ejes le van a dar dimensión a la creatividad. Imagínate que el eje X, el horizontal, sería todo lo relacionado con un método. Vos a la hora de trabajar tenés 0 método cuando haces las cosas, las haces al tuntum, o sos muy metódico, muy ordenado, tenés muchos procedimientos, etc. El método científico, de hecho, es algo que lleva muchísimo rigor académico y científico, valga la redundancia, y cualquier cosa científica estaría de este lado. Por otro lado, vos, al hacer las cosas en la vida, tenés, en relación al eje Y, objetivos. Podés saber muy bien hacia dónde vas, tener una meta muy clara, o podés estar haciendo las cosas lúdicamente, solo para divertirte. Bien, entonces, debido a esta forma de pensar la creatividad, está interesante que en los cuadrantes identificamos 4 casos. ¿Qué pasa si vos estás haciendo algo sin ningún objetivo, solo para divertirte y sin método? Ese tipo de cosa creativa, ese tipo de episodio creativo es lo que llamaríamos creatividad en estado puro. Imagínate, por ejemplo, que simbólicamente podríamos pensar en la manito de un niño llena de témpera, ¿no?
Los niños, cuando se divierten jugando y practicando y con elementos tangibles, intangibles, témperas, colores, exploran, pero lo hacen lúdicamente, no lo hacen como para tener un cliente a quien resolverle una necesidad. El arte es un ejemplo que, si fuera en estado de máxima inocencia, tendría en un inicio una versión sin método y sin objetivos, solo para hacer algo gratificante para quien lo está produciendo. Esta creatividad en estado puro no dura mucho tiempo, porque vos como ser humano, con tu cerebro y con tu forma de procesar la realidad, inexorablemente vas a pasar siempre para acá. Es decir, el camino de un cerebro humano normal es aprender de lo que uno hace. Uno juega con colores y claramente identifica que la combinación de algunos lo lleva a ciertos resultados. Uno juega con volúmenes e identifica que ciertas cosas se sustentan más que otras. Entonces, en esa prueba y error, uno siempre elabora un método. De hecho, el arte, en el estado más puro de creatividad, termina generando que haya artistas que generan su propio método. Es muy interesante pensarlo de esta manera. ¿Puede haber objetivo en el arte? Bueno, sí, no me quiero ir por las ramas, pero el arte como negocio puede implicar innovación porque hay arte que tiene clientes. Es decir, hay arte que se hace para alguien, para satisfacer necesidades, como por ejemplo cuando a Calatrava le piden un diseño y el tipo diseña el Puente de la Mujer o el Oculus en Nueva York o el Palacio de las Artes y de las Ciencias en Valencia. Entonces, en ese sentido sí habría objetivo y el arte sería un negocio. Pero lo que importa es esta parte del cuadrante y ya la hemos cumplido. Ahora imagínate que vos no tenés ningún método, nada. No sabés lo que estás haciendo a nivel riguroso y metódico, pero sí tenés un objetivo. Querés encontrar algo, querés lograr un resultado. Hay un ejemplo de creatividad emblemático al respecto que es, a mí me hace mucha gracia porque lo voy a dibujar de esta manera, ¿no? A ver si me sale bien, lo voy a hacer medio comidita. La manzana de Newton. El tipo en un momento estaba descansando bajo un árbol y teniendo el objetivo de tratar de combinar lo que es la ley de la gravedad que él imaginaba que regía los planetas en el espacio para poder explicar las leyes de Kepler, que son unas leyes de cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Bueno, él quería explicar esa ley, imaginaba, de la gravitación universal, relacionándola con la caída de los objetos en la Tierra. Tenía ese objetivo, pero no sabía cómo hacerlo. Fortuitamente, al caerse la manzana en su cabeza, encontró la forma de coordinar los elementos que él tenía a nivel analítico y matemático para poder llegar a su objetivo y finalmente lo logró. De hecho, Newton fue un genio de nuestra historia, en 1700 y pico, no me acuerdo el año ahora, que fue el que revolucionó, por supuesto, la física. Ahora, vos fíjate que si hablamos de innovación y si hablamos de poder lograr que un cliente satisfaga una necesidad que ni siquiera el cliente sabe que tiene y nosotros tenemos que romperle sus expectativas, no podrías delegar en que se te caiga una manzana en la cabeza o que haya un proceso solamente lúdico para vos. Tendríamos que pensar en hacer algo de una manera más rigurosa, porque si no, ¿cómo se te ocurre? ¿Al azar? Y acá es donde entramos a pensar que la innovación requiere de método. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que vos no tenés ningún objetivo, estás acá abajo, pero tenés mucho método porque sos un científico. Y de repente, como le pasó a Goodyear, que es el magnate que también tenía un montón de recursos para hacer con caucho los neumáticos en aquel momento, también principios del siglo XX, estás produciendo el amasado, digámosle, en un alambique del caucho y se te cae azufre. Y de repente te das cuenta que ese caucho, que era plástico, porque las llantas, los neumáticos se producían de una manera que cuando rodaban dejaban tizne y eran como plásticos y pegajosos, se te cae azufre sin querer y se produce un proceso que en ese momento no sabían, que se llama vulcanización. Las cadenas, ¿sí?, del N-butadieno, que pertenece justamente a este caucho, se conectan entre sí con azufre. Y esas cadenas conectadas con azufre generan un proceso elástico. El tipo que está preparado con método científico pero no tenía ningún objetivo de lograr que el caucho fuera elástico para que sea mejor, tiene la capacidad, debido a tener método,
de identificar ese episodio. Pero el episodio fue fortuito, fue casual. ¿Sabes cómo se llama a esta parte de la creatividad en donde debido a tu conocimiento un episodio fortuito representa un descubrimiento muy valioso? Se llama serendipia, o en inglés serendipity. Lo habrás escuchado alguna vez y si no, es normal, es una palabra bastante rara. Fíjate que, por ejemplo, Fleming, con la penicilina, le pasó algo parecido. El tipo tenía muchos cultivos de bacterias y los deja durante, no sé si fue un día o dos. Cuando vuelve, encuentra que se había colado un hongo, no me acuerdo el nombre tampoco, pero tenía la palabra penicillium en el medio, y ese hongo había matado bacterias. El tipo logra identificar, fíjate qué interesante, que hay un hongo que puede matar bacterias y eso revoluciona obviamente la biología y la medicina porque te permite después curar un montón de problemáticas derivadas por bacterias. Nuevamente, Fleming tenía mucho conocimiento científico, pero no estaba buscando la penicilina. Esta parte de la creatividad es interesantísima, pero nuevamente es fortuita. ¿Delegarías la innovación en un entorno en donde te comen los cocodrilos si no haces algo ahora? ¿A que se te ocurre una idea por casualidad? ¿Verdad que no? Entonces, ¿dónde crees que está la innovación? Llegamos al final a pensar en este cuadrante. La innovación, precisamente, es un subconjunto de la creatividad. En este sentido, es un subconjunto porque incluye el tener un método para lograr un objetivo, para que se te ocurra a vos lo que al cliente no se le ocurre, y tener un objetivo muy concreto, una meta. ¿Sabés cuál es el ejemplo por antonomasia emblemático, el dibujito emblemático que cae acá? La lamparita. La famosa lamparita de Thomas Alva Edison. Porque Edison tenía un objetivo muy puntual. El tipo quería, en esa época estaban todos alumbrando con lámparas de querosén o con otros recursos también del petróleo, los interiores y las calles, y el tipo quería producir, mirá el objetivo que claro, producir un bulbo incandescente con electricidad que pudiera destronar económicamente la industria de la iluminación derivada del petróleo. O sea, una visión y un objetivo muy claro económicos y de negocio. ¿Y cómo lo logró? Con un método clave. Iterar, 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 iterar. Tener distintos elementos a cambiar y encontrar las variaciones de cada elemento. Ahora te explico los ejemplos, ¿sí? Y empezar a probar manteniendo de a uno por vez, cambiando los demás. Por ejemplo, la lamparita, que tenía un conductor para conectarla a los bornes donde va la electricidad. Bien, cambiar el material de eso. Tenía la intensidad de la energía eléctrica, el voltaje, el material o el gas que estuviera alrededor del bulbo, que podría ser algún gas noble o podría ser vacío, etcétera, etcétera. El elemento conductor incandescente, tungsteno, wolframio, etcétera. Entonces vos pensás que lo intentó de manera combinatoria, con muchísimo método. Una vez un periodista le pregunta a Edison, le dice: ¿es verdad que probaste 9.756 veces y fracasaste en todas hasta que encontraste la forma de hacer la lamparita? Y Edison responde: no, lo que es verdad es que encontré 9.755 formas de no hacerla para llegar a la forma en que funciona. Una visión de que la innovación implica prueba y error. Así que dicho esto, habrás visto que en esta introducción a la innovación tenemos clarísimo que para que un cliente reciba algo que a él no se le puede ocurrir, vos tenés una responsabilidad enorme que es romper sus expectativas a través de un método que te permita crear con el objetivo muy concreto un tipo particular de creatividad que es la creatividad con sentido de negocio, metódica, y es ahí la innovación. Además, un par de datos más te cuento. La innovación debe hacerse en equipo, porque si vos la haces solo, todo este método te lleva demasiado tiempo y además te insume formas de pensar que a vos no se te ocurriría. En cambio, en equipo suceden estas combinaciones solas, con cerebros distintos que tienen distintos elementos para aportar una metodología en la que la producción de ideas con sentido de negocio sea más posible, más permeable. Así que innovación es creatividad en equipo.
Los equipos tienen que ser de personas distintas, no tienen que ser todos iguales. Si fueran todos iguales tendrías una secta. Necesitas un equipo de trabajo con gente multidisciplinar que piense distinto, incluso distintas edades y distintas trayectorias. Innovación es creatividad con un método, innovación es creatividad con un objetivo, innovación es creatividad con un cliente, innovación es no fallar, no. Innovación es interpretar que uno tiene que probar muchas cosas de distintas maneras y el error no debe interpretarse como fracaso, debe ser parte del ejercicio para llegar al resultado final. Y un datito más, la innovación, como verás, no implica un genio o una mente brillante. Implica una persona común trabajando, arremangándose, poniéndose a trabajar y no consumiendo LSD o ninguna cosa rara, sino poniendo las manos a la obra para lograr un resultado concreto. Pablo Picasso decía: la inspiración me encuentra trabajando. Es una linda frase para que recuerdes, para que puedas contextualizar que es ahí a donde te tenés que orientar. Bueno, gracias por escucharme, espero que te haya gustado esta pequeña introducción, la diferencia entre creatividad e innovación también, algunas cuestiones que la definen y nos vemos la próxima.